Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Les saluda Gaby Peroso. Actualmente, el régimen de Nicolás Maduro no parece tener una amenaza creíble, algún tipo de riesgo que ponga en duda su poder o incentivos necesarios para sentarse a negociar con la oposición venezolana. Este es apenas uno de los puntos del debate que gira en torno al caso Venezuela. Y es por eso que en el día de hoy hemos invitado a Eduardo Gamarra, quien es profesor de la Universidad Internacional de Florida, FIU, adicionalmente experto en política y relaciones internacionales, y también a Javier Corrales, quien es profesor de ciencias políticas del Amherst College. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Quería comenzar con usted, doctor Corrales. Usted hacía una exposición y aseguraba que habían ciertos puntos que debemos considerar con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Y es que existe algún tipo de posibilidad de que se hagan elecciones en Venezuela. Esas elecciones podrían ser justas y libres. ¿Cuál es su comparación entre este tipo de regímenes dictatoriales y otros del pasado? Se van a poder celebrar elecciones, lo que no van a ser libres y justas. Eso yo creo que ya es una lección que el gobierno ha dejado claro. No obstante a ello, yo sí creo que siempre hay posibilidad de, en una elección ni libre ni justa, de que la oposición se organice y que la oposición pueda hacer una demostración de fuerza política. Entonces yo creo que la gran diferencia del autoritarismo contemporáneo a los autoritarismos de hace 40 años es que todavía dejan una puerta abierta y es un proceso electoral. Estos procesos electorales hasta cierto punto representan la única avenida que hay para que la oposición pueda ocupar ciertos espacios políticos actualmente en Venezuela. Ahora, profesor Corrales, ¿cuáles podrían ser la infraestructura mínima necesaria para crear esa vía para los venezolanos? ¿Qué tienen que hacer en la oposición actualmente para fortalecer ese voto, esa participación, que si bien no va a ser una elección perfecta, se construya algo que pueda dar por lo menos algo de transparencia para esas elecciones? Es importante bajar las expectativas. Es muy poco lo que se va a poder hacer, es muy poco lo que se puede lograr, pero sí se puede conseguir que el gobierno eh, eh, salga a competir, que no arreste a los líderes de la oposición, que le permita a la oposición poder hacer campaña electoral sin recibir sin sentirse con temores de perder la vida, es lo mínimo que habría que ver. Ya se dio un paso más o menos importante y es un cambio en la estructura del CNE en Venezuela. Hay una figura más de la oposición. Esto hasta cierto punto es bueno, pero lo importante es saber que la oposición tiene que preparar para competir en unas condiciones que nunca van a ser favorables para la oposición. Y cualquier concesión que venga la tienen que aceptar y lanzarse a competir. En el año 2015, la oposición compitió en unas elecciones sesgadas, no tan sesgadas como serían ahora, pero igual de difíciles, y salió muy bien en las elecciones legislativas del 2015. Entonces, esto no es una experiencia tan nueva para los políticos en la oposición venezolana. Doctor Gamarra, quería también consultar su opinión sobre unas posibles elecciones. ¿Qué tipo de elecciones podríamos tener en Venezuela? Pero yo creo que el profesor Corrales básicamente ha dado un pantallazo de lo que podrían ser. En primer lugar, creo que es importante señalar que estamos hablando de un régimen autoritario que todavía tiene control casi absoluto sobre toda la institucionalidad. Si bien ha habido algún progreso, como señaló el profesor, respecto al Tribunal Electoral, pero aún el gobierno tiene todas las de ganar
y también lamentablemente tiene todas las de perder. Yo sí creo que si es que el gobierno convoca elecciones, que la oposición debe participar precisamente por las lecciones del pasado. En momentos en los que no participa, le va muy mal. Y en momentos en los que sí participa, le va, inclusive en algún momento le fue muy bien. Por eso la Asamblea Nacional. El 24 yo creo que en gran medida por la presión internacional que ha habido, por simplemente la coyuntura que vivimos, incluyendo el conflicto que hoy existe internacional, que va a haber una gran presión en Venezuela sobre el gobierno actual, y creo que las elecciones, si bien van a estar muy reguladas por el gobierno, pueden tener resultados muy positivos para la oposición. El problema para mí es que cuando hablo de oposición es como si la oposición fuera que fuera un actor en torno a una gran coalición de apoyo. El gran problema que tiene la oposición venezolana es que no están unificados a pesar de varios intentos, y creo que si no llegan a tener algo así, les va a ir mal yendo como 8, 9, 10 candidatos de oposición y uno solo del gobierno. Sí, precisamente, profesor Gamarra, quería hablar de esa actuación por parte de la oposición. Ahora tenemos oposición, académicos, sociedad civil, una oposición dentro de la oposición, una cantidad de grupos que tiene ideas clave que pueden justamente contribuir con este proceso, pero cada una está actuando por su lado. Incluso cada una está hablando directamente con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué debemos hacer como oposición para cambiar la retórica? Quizás ya la política de máxima presión hay que dejarla a un lado, pero estos actores se deben juntar en qué puede ser justamente ese punto de apoyo para iniciar y, por ejemplo, trabajar para las elecciones. Hay lecciones de otros países donde hubo momentos en que oposiciones muy dispares, muy disimilares, se unificaron. Quizás el caso más extremo es el de la Concertación en Chile, pero Venezuela hizo pasos en el pasado, logró la mesa de unidad, logró cierta unificación inclusive en torno a Guaidó. Todo eso se fracturó y hoy estamos nuevamente yo diría que hay muchos temas en los que hay gran coincidencia. El problema radica quizás en otro fenómeno que es más, donde de alguna manera es el fenómeno donde todos se creen presidenciables, ¿no? Y mientras no haya una unificación, no en torno a temas, sino en torno a personajes, va a ser muy difícil porque esos protagonismos tienen que ceder ante un proyecto nacional. Sí, y para alcanzar las garantías de esa posible elección hay que pasar por una mesa de negociación. Le pregunto al profesor Corrales, ¿estas negociaciones son deseables, son posibles, son creíbles? ¿Cómo ve usted actualmente el marco de una negociación con el régimen de Maduro? Bueno, hay que tener conciencia de que el régimen de Maduro nunca va a entregar el poder en una negociación, ni tan siquiera va a ceder grandes espacios. Es muy poco lo que se puede esperar y se debe de esperar. No obstante, es importante seguir presionando al gobierno de que esté siempre conversando, porque una de las cosas que ocurre cuando se está negociando es que surgen dentro del mismo bando del chavismo diferentes posturas sobre cómo enfrentar la negociación. Y hasta cierto punto eso no es un resultado negativo, eso es algo que es bueno, es importante estimular la diversidad de opiniones en el chavismo. Entonces, hay un poco de credibilidad en el sentido de que hay la posibilidad de que se obtengan ciertas concesiones, pero lo importante es no imaginarnos que el propósito principal de una concesión es la liberalización total del régimen. Eso no va a ocurrir. Y si nos quitamos ese objetivo de mente, de la cabeza, creo que sí podemos imaginar nosotros otros resultados positivos posibles.
Si quiero consultar a ambos los obstáculos que tiene tanto la oposición como el régimen de Nicolás Maduro para esa mesa de negociación. Comienzo con usted, profesor Gamarra. Bueno, de alguna manera ya los hemos señalado, ¿no? El principal obstáculo, en mi opinión, es que pensamos que estamos negociando con un gobierno que está dispuesto a abrir, que está dispuesto a negociar y básicamente negociar su propia salida. Y eso es algo que pues obviamente no va a suceder como acaba de señalar Javier. Entonces, ¿qué se negocia con el gobierno? Creo que hay una discusión. Segundo, yo creo que está precisamente el tema de la oposición. ¿De qué oposición estamos hablando? La oposición tiene un obstáculo que es interno. Y si no logra sobreponerse a esos obstáculos internos, va a ser muy difícil presentar algo creíble en ese pequeño espacio que está proporcionando el momento. Y finalmente creo que hay una discusión por delante sobre el impacto que tienen las sanciones, tanto individuales como sectoriales, sobre este proceso, ¿no? Porque de alguna manera uno partía de la hipótesis que las sanciones van a ser no un obstáculo, sino que van a impulsar las negociaciones porque el gobierno se encuentra en una situación tan complicada. Pero sin embargo estamos viendo más bien que hasta cierto punto las mismas sanciones le convienen al régimen, ¿no? Y que no son más bien un obstáculo para el régimen, pero para los otros que están tratando de cambiar el régimen, sí constituyen un obstáculo. Profesor Corrales, le consulto lo mismo, los principales obstáculos. No, ya lo resumió muy bien el profesor Gamarra. Yo quisiera simplemente agregar que eh, la, existe todavía una corriente dentro de la oposición en la que existe la idea de que cualquier conversación con el gobierno es vender la causa. Entonces, esa línea dura que todavía existe en la oposición sigue siendo un problema. No obstante, yo creo que aún esa corriente se está dando cuenta de que existe la posibilidad de volver a participar en un proceso electoral y que por lo tanto hay una posibilidad de que esa postura de no querer participar vuelva a mermar y vuelvan a no imponerse, pero a ganar terreno las posturas de aquellos que quieran participar en un proceso electoral. Ahora, quiero también decir que eh, eh, una democratización no ocurre con una sola elección. Es muy probable que la oposición no gane, pero la oposición tiene que recuperarse políticamente. O sea, no solamente hay que derrotar a Maduro, que se ve cada vez más difícil, pero hoy por hoy lo que la oposición tiene que hacer es volverse a reconectar con la sociedad venezolana y recuperarse políticamente. Y una elección sí da esas posibilidades, aun cuando se pierde. Aun cuando se pierde, miren, hay hoy por hoy en América Latina presidentes que están gobernando luego de intentos fallidos de llegar al poder. Es decir, que no pensemos que solamente existe una opción. Eh, Creo también que hay personas que piensan que otra de las ventajas de ir a competir en una elección, aun cuando no se logre destronar a Maduro, es demostrar una correlación de fuerza, dar señales a los chavistas de que la oposición vuelve a recuperarse. Todo esto es muy conseguible en una elección, aún en condiciones de desventaja. Profesor Gamarra, ¿cuán caro le puede salir a los venezolanos no actuar, quedarnos como estamos y de alguna manera seguir esa ruta de máxima presión, de continuar con las sanciones? ¿Esto es posible y puede ir a favor o en contra de los venezolanos? Esa es una pregunta muy difícil porque Venezuela ya ha pagado 2 décadas
Es un costo de 2 décadas, un costo económico enorme en términos de desarrollo, en términos sociales, en términos humanos. El costo ha sido extraordinario. O sea, si uno simplemente se fija en el impacto que ha tenido sobre aquellos venezolanos que optaron por dejar el país y buscar otros horizontes, dependiendo del cálculo, pero no, ahora ya coincidimos que son alrededor de 6 millones de personas que dejaron, y ese éxodo es solo similar al éxodo de Siria, ¿no? Son inclusive, bueno, que los tiempos son diferentes, pero han salido 5 millones de ucranianos en el contexto de un bombardeo incesante, pero acá ha habido un bombardeo durante 2 décadas, ¿no? que ha causado esta gran tragedia humana. Entonces el costo es enorme. Ahora, yo creo que de alguna manera se presentan espacios como el actual, donde sí creo que de alguna manera podemos empezar a ver una transición hacia digamos, un momento en el que esa crisis humanitaria deje de ser tan seria y donde exista una posibilidad de reconstruir el país. Pero para eso no hay que sobreponerse a esos obstáculos a los que nos referimos anteriormente. Sí, ahora quiero adentrarme en el tema de las sanciones. Profesor Corrales, usted las conoce muy bien, usted es cubano. ¿Las sanciones son buenas, malas para un país? ¿En qué momento se deben utilizar? ¿En qué momento se deben levantar? ¿Cuál es su análisis de lo que ha pasado en el pasado en la isla y lo que actualmente ocurre en Venezuela? Cuando el objetivo es cambio de régimen, por lo general no suelen ser exitosas. Tienen una oportunidad muy corta de tener éxito al principio, cuando viene el impacto inicial. Si el gobierno resiste las sanciones, con el tiempo lo que ocurre es que el gobierno adquiere capacidad de supervivencia y la sociedad civil empieza a debilitarse, empieza a sentir el acoso de las sanciones. Entonces, tienen hasta cierto punto un resultado contraproducente. En el mediano plazo, empiezan a fortalecer al gobierno y a debilitar a la sociedad, al empresariado, y esto es hasta cierto punto lo opuesto de lo que se quiere. Es diferente el uso de sanciones para propiciar cambios de conducta. Ahí sí hay más evidencia de que las sanciones pueden funcionar. Es decir, bueno, no vamos a usar sanciones para deshacernos de Maduro, pero sí se pueden usar sanciones como herramientas de presión para que ciertas posturas, ciertas políticas de un régimen cambien. Y eso es lo que se debiera de empezar a buscar ahora con el sistema de sanciones que existe sobre Venezuela. Ahora, profesor Corrales, ¿las sanciones que están actualmente pueden cambiar del primer propósito que tuvieron a hacer justamente esas fichas de negociación y de presión? ¿La política actual lo permite o hay que quitar algunas, agregar otras? Actualmente hay que esperar a un momento en que el gobierno de Nicolás Maduro empiece a volver a sentirse un poco más débil económicamente. Hoy mismo se siente muy cómodo económicamente, está bajo la idea de que se está recuperando. Yo calculo que a finales de año el gobierno va a sentir los efectos de una Rusia debilitada y va a sentirse una vez más que necesita el auxilio de las sanciones. Cuando lleguemos a ese momento, yo sí creo que las sanciones, o sea, poner sobre la mesa la idea de vamos a reformar un poco las sanciones, sí van a poder tener cierta palanca con el gobierno de Maduro, porque se va a sentir que las necesita mucho más de lo que las necesita ahora. Entonces yo creo que el momento actual no está dado, pero que llegará. Incluso con las conversaciones que actualmente adelantó Estados Unidos, ¿usted no ve que Estados Unidos estaría más bien tratando de lograrlo en el presente? Yo lo he dicho y creo que lo mejor que hizo Estados Unidos es
iniciar esa conversación cuando se dio cuenta de que el gobierno de Maduro no estaba cediendo en ningún modo importante. Estados Unidos se retiró y se fue. Yo creo que eso fue muy buena decisión. Esa fue una decisión con la cual Estados Unidos demostró que, bueno, no tenemos prisa para esto. Cuando el gobierno de Maduro se sienta con mayor necesidad de entrar en conversación, aquí estamos. Es decir, Estados Unidos ha dado señales de que pudiera conversar, si se dan las condiciones, que no está apurado y fue muy buena decisión. No sé si fue buena decisión hacer el acercamiento, pero una vez hizo el acercamiento y el gobierno no respondió como debió haber respondido, el gobierno de Estados Unidos se retiró y con ello dio señales muy importantes para el gobierno de Maduro de que una negociación a cambio de nada nunca va a llegar lejos. Profesor Gamarra, también le consulto, ¿es el momento correcto de levantar o de reformar algunas de las sanciones que se mantienen contra el régimen de Nicolás Maduro? Concuerdo con el profesor Corrales que las sanciones tienen un tiempo y un momento, ¿no? Que tienen un impacto en algunos momentos que no tienen en otros. Y la verdad es que creo que de alguna manera la forma en la que se han aplicado en Venezuela, en este momento las sanciones parecen no tener mucho impacto, como el que quiere que tenga Estados Unidos y sectores de la oposición. De alguna manera, inclusive podríamos decir que las sanciones han fortalecido al régimen, ¿no? Lejos de debilitarlo, y que el impacto ha sido más sentido sobre algunos sectores de la sociedad civil, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de las sanciones petroleras, ese es un tema extraordinariamente importante para la recuperación de Venezuela. La gran paradoja es que las sanciones pueden haber básicamente impulsado a Venezuela hacia, ¿no? Una integración, digamos, hidrocarburífera con Rusia y con China y con Irán, países que son nuestros archienemigos, digamos, y que de alguna manera, pues la lógica, particularmente en el conflicto, en el conflicto con Ucrania y con Rusia, hoy debería, ¿no?, ser tratar de minimizar el impacto de esos tres países en las Américas. Entonces, quizás haya un momento específico hoy para hablar sobre el levantamiento de sanciones específicamente en el sector petrolero, con ciertas condiciones, por supuesto, porque al igual coincido con el profesor Corrales, que tampoco uno puede levantar las sanciones sin que hayan, pues, concesiones del otro lado. Y creo que en este momento quizás Venezuela, a pesar de su gran apoyo por Putin, de su gran retórica, que está en un momento verdaderamente complejo. Complejo porque esa Rusia que los apoyaba está en verdaderos problemas económicos y ya no va a ser el soporte económico de la industria petrolera de Venezuela. Entonces, quizás este sea un momento importante de negociaciones, y por eso yo sí estoy también de acuerdo. Pienso que las conversaciones en este momento son importantes, pero no porque Estados Unidos y el presidente Biden estén apoyando a un socialista, a un comunista, etcétera, como muchos en la oposición dicen, sino porque es un momento extraordinariamente diferente, ¿no?, inclusive de lo que fue hace 3 meses. Es un momento verdaderamente diferente en el que creo que Estados Unidos tiene otro tipo digamos, de contexto geoestratégico
y dentro de eso conversaciones con Venezuela son absolutamente claves. Sí, profesor Gamarra, yo quiero andar en ese punto específico. Hay quienes aseguran que Estados Unidos tiene que aprovechar esta oportunidad para tener de su lado a alguien que está en el terreno y que tiene tanta energía bajo el subsuelo y justamente separarlo. Pero hay quienes dicen que Nicolás Maduro nunca se va a despegar de Rusia. Eso no necesariamente es así porque justamente todo el entorno se va a complicar y ya no tendría el mismo apoyo. Pero usted realmente ve al régimen de Nicolás Maduro siendo dictatorial por un lado, con las mismas restricciones políticas, pero haciendo negocios con Estados Unidos en materia petrolera, como ocurrió en el pasado con Hugo Chávez. Esto es posible, ellos no les importa, el que les dé dinero es el que realmente al que le pueden abrir las puertas del mercado petrolero. Es muy difícil decirlo, ¿no? Pero sí creo que es importante situarnos un poco en la situación en la que nos encontramos. Yo creo que la posición de Rusia después de este conflicto, yo siempre yo vengo diciendo que si Rusia gana, pierde. Y si pierde, pierde. ¿A qué me refiero en ese sentido? Si Rusia gana este conflicto, igual va a tener un posicionamiento internacional muy diferente al que tuvo hasta febrero. Eso hace que cualquier país latinoamericano que quiera continuar ese relacionamiento con Rusia va a tener que cambiar esos términos de conversación. Rusia no va a tener una presencia en las Américas como la que tuvo hasta febrero. Eso ha cambiado de manera definitiva. Y si Rusia pierde, pues peor el ambiente para Venezuela. De manera que yo creo lo inteligente para el gobierno de Maduro sería pensar en un mundo post-Rusia. En un mundo post-Rusia donde sí tiene la urgencia y la necesidad de hablar con Estados Unidos si es que la recuperación venezolana se va a dar. Pero como piensa Venezuela, que ha crecido en 21% y que ya se han recuperado y que no son los mejores en toda la región en términos de recuperación económica, entonces está un poco compleja esa actitud que tiene el gobierno de Venezuela. Profesor Corrales, quería consultarlo sobre la posición que puede tener Estados Unidos a partir de este momento. Usted aseguraba que, bueno, como no le vio intenciones al régimen de Nicolás Maduro de cambiar, se han retirado. Pero a partir de ahora, ¿cuál puede ser la actuación de Estados Unidos en el ámbito internacional, trayendo a todos los actores internacionales a la mesa, tratando de lograr esas elecciones? ¿En dónde debería centrar su atención con respecto a Venezuela? Yo creo que Estados Unidos también aprendió de que eh, eh, no, de que levantar las sanciones no le va a solucionar a Estados Unidos el problema energético que está teniendo Estados Unidos y el mundo entero. Es decir, ya no se sienten que es urgente resolverlo. Y yo creo que eso es muy bueno. Y también obtuvo una lección y es que es posible vincular la conversación sobre relajamiento de algunas sanciones con demandas de cambios de conductas que el gobierno pudiera hacer. Y yo creo que por ahí debería de encaminarse los Estados Unidos. Los Estados Unidos yo creo también que debiera de exhortar a la oposición a que cambie también de posturas maximalistas. Pero yo opino que, como decía el profesor Gamarra, Venezuela eventualmente se va a dar cuenta de que Rusia dejó de ser un fuerte, un aliado que puede rescatar a Venezuela de sus graves problemas y por lo tanto nos estamos encaminando, pero yo creo que faltan unas cuantas semanas más, tal vez unos cuantos meses más, para una situación en la que efectivamente Nicolás Maduro se va a volver a sentir de que va a necesitar más conversar sobre el levantamiento de sanciones de lo que se sentía hace varias semanas. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que tomar una postura importante a la hora de hablar sobre resolver la crisis humanitaria de Venezuela. Y esto creo que le da
opciones creativas a los Estados Unidos. Esto era un tema que no se conversaba en los años de Trump, y yo creo que ahora sí, yo sí creo que hay oportunidades de negociación con el gobierno, con la oposición y con Estados Unidos sobre posibilidades de atemperar la crisis humanitaria. Finalmente, quería sus conclusiones finales porque sé que abordaron otros temas dentro de lo que fue este foro de discusión y que me den un poco más la visión amplia de qué hacer, cómo hacerlo. Comienzo con usted, profesor Gamarra. Bueno, mire, qué pena que no incorpores, no hayas podido incorporar a los demás contertulios, porque verdaderamente fue una discusión muy rica. Y yo simplemente quiero rescatar dos cosas, ¿no? Que uno es lo que aparentemente piensan los venezolanos, que lo que decía Luis Vicente León, que aparentemente el venezolano en Venezuela está convencido de la necesidad de levantamiento de sanciones, ¿no? Eso me pareció una conclusión muy importante. Y a la vez no tienen ninguna preferencia pro régimen, ¿no? Es decir, el venezolano común está cansado del gobierno de Nicolás Maduro y a la vez piensa que es absolutamente necesario reemplazarlo en el gobierno. Y la otra cosa que me parece importante señalar es que hay una sociedad civil venezolana y organizaciones de la sociedad civil venezolana que son muy activas y que están promoviendo el diálogo y que están promoviendo, ¿no? Opciones para salir de la crisis. Es esa gente que se quedó en Venezuela y que está luchando desde Venezuela. Y es importante tomarlos en consideración. Muchas veces nos olvidamos en el ámbito, sobre todo, de las conversaciones internacionales, pero a mí me llamó mucho la atención y me continúa llamando mucho la atención esa presencia de organizaciones de la sociedad civil venezolana muy activas y muy valientes, porque no debemos olvidarnos que están funcionando en un contexto de autoritarismo y de represión continua y de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Sus conclusiones, profesor Corrales. Lo curioso de la situación actual de Venezuela es que hay un gobierno autoritario con un control hegemónico sobre las instituciones, pero también con muchas grietas. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las fisuras internas, desde el punto de vista del apoyo popular, es un gobierno autoritario cuyas patas tienen cierta fragilidad. Y yo creo que eso es importante seguirlo entendiendo, que la lucha que no se acabó el juego. Aquí hay posibilidades. Pero también, y esto lo mencionó igualmente el encuestador que estuvo participando, Luis Vicente León, la oposición tiene que recuperarse también. La oposición, tristemente, del año 2019, cuando irrumpe el fenómeno Guaidó, para hoy, ha experimentado un descenso en su reputación dentro de la sociedad venezolana. Hay muchas explicaciones para eso, pero yo sí creo que llegó el momento de que los políticos profesionales de la oposición sepan que necesitan recuperar apoyo de la sociedad civil y que con las posturas que han venido defendiendo, sobre todo las más extremas, parece ser que no les está trayendo el apoyo de la sociedad que en algún momento tuvieron no hace mucho tiempo atrás. Gracias a ambos por tan valiosos aportes. Un gran placer. Bien, gracias. Eran las declaraciones del profesor de la Florida International University, Eduardo Gamarra, y también el profesor del Amherst College, Javier Corrales, en este marco de discusiones que se desarrollan en el sur de Florida para entender mejor el caso Venezuela, una iniciativa del Jack Gordon Institute de FIU. Hasta aquí nuestro programa Perspectivas.